más de una vez he comentado que me gusta escuchar algunos programas de radio en la radio pública norteamericana, que es bastante liberal, ¿no? Pero tiene algunas narraciones, algunos relatos y bueno, noticias que siempre me interesan, que son bastante interesantes porque creo que dejan importantes lecciones en la vida, ¿no? Y hay un programa que se llama This American Life, ¿no? O sea, esta vida norteamericana. Y yo podría decir que más o menos el 60% de las narraciones que se cuentan ahí cuentan vidas de gente común y corriente, aventuras, situaciones por las que pasan, que están muy bien contadas, narradas por un narrador, Ira Glass, un conocido locutor, y también por los participantes, ¿no? O sea, entrevistan a algunas de las gentes que se han visto, que son los personajes centrales de esta historia. Pero bueno, la que escuché más recientemente es una historia muy triste. Y como son, digo, la mayoría de los de This American Life, ¿no? Pero en esta historia cuentan como dos hermanos que eran profundamente ligados los unos, el uno al otro, ¿no? Uno de ellos de 20 años, el otro de 16, y que se querían muchísimo y básicamente sentían que lo único que tenían era el uno al otro, ¿no? Especialmente porque habían tenido una madre muy ausente, una madre que digamos no se metía en sus vidas, no los protegía, y un padrastro, ¿no? Que era alcohólico y que literalmente los detestaba. Entonces siempre buscaba ocasiones para agredirlos, para pegarles, para hacer hacerles la vida imposible. Entonces ellos obviamente se juntaban, se consolaban, se organizaban juegos juntos desde que eran pequeños, se acompañaban a la escuela a pesar de la diferencia de años y se tenían el uno al otro, ¿no? Pero la historia esta del programa de radio es básicamente como un viaje largo echó a perder esa relación, ¿no? Y cómo estos hermanos ya están en los 40, ¿no? Y sin embargo, esta relación que había llegado, digamos así, a su cúspide cuando el mayor tenía unos 20 años y el menor unos 16, y decidieron hacer un viaje juntos. Pero ¿cuál es la naturaleza de este viaje? Y acá viene la lección importante. El hermano mayor decide escaparse, digamos, e irse a California con la idea de que en California la vida iba a ser mejor, ¿no? Y en California, al costado de la playa, al costado del mar, probablemente haciendo surfing, ¿no? Todo iba a ser mejor y en realidad el hermano mayor cuenta que él comenzó a efectivamente juntarse con un grupo de gente que no era un grupo muy bueno, pero tampoco era gente mala, era gente que no pensaba en el futuro, no pensaba qué cosas iba a hacer. Entonces eran otros jóvenes que simplemente veían de pasarla bien. Pero él para poder, y vivían pues prácticamente en una comuna, ¿no? O sea, en una especie de toldo ahí, como gente sin techo, digamos. Solo que eran todos, casi todos, niños de origen de clase media o más alta, ¿no? Y en este lugar, él obviamente era amigo de mucha gente, recibía algunas cosas gratis, ¿no? Le prestaban una
una tabla hawaiana, pero se dio cuenta que tenía que traer su propio dinero, comprar sus propias cosas, especialmente sus propias drogas, que eran entre las cosas más caras, digamos, ¿no? Entonces decidió simplemente comenzar a traficar drogas, no a traficar, sino a vender, ¿no? A volverse un vendedor menor. Se conectó con un pusher, como se llamaba en esa época, ¿no? O sea, el que le toca manejar a varios vendedores, y esa fue su vida, ¿no? Y él creía que era una vida más o menos interesante, una vida ciertamente del momento. Se comunicaba con su hermano, que como era todavía bastante menor, no podía pues irse y acompañarlo, y él, digamos, consiguió una vida más o menos una vida más o menos ideal, entre comillas, para la época pues hippie de la época, y dice que todo iba bien porque tenía la enamorada, la novia perfecta, una chica que él describe perfecta. No sabemos si lo fue, pero como saben ustedes, cuando uno mira para atrás todo parece más bonito, especialmente cuando la vida actual es una vida pues de miseria, ¿no? O sea, de mala vida, ¿no? Vida frustrada, triste, etc. Y el asunto es que él dice, en un momento ya mi consumo era tan alto que tuve que no solamente dedicar mucho más tiempo a, a la venta de drogas, para consumir más drogas. Esto me alejó de los niños bien, pues, que consumían menos que yo, que tenían dinero para consumir. Tuve, por razones completamente innecesarias, relaciones sexuales con otra mujer, a pesar de lo perfecta, entre comillas, que era mi novia. Esta mujer me transmitió una enfermedad de transmisión sexual más o menos seria, y entonces terminé andando con gente extremadamente peligrosa para poder seguir pagando mi hábito. Esta novia perfecta desapareció de mi vida, y mi vida terminó siendo la vida de un gusano, ¿no? Entonces decidí que la única forma en la que iba a encontrarle un sentido a mi vida, en que iba a encontrarme a mí mismo, en que iba a tener una vida satisfactoria, era si es que me compraba un vehículo todoterreno, viejo pero fuerte, tenía algunos conocimientos de mecánica, entonces él podía, digamos, reforzarlo, fortalecerlo, y en la parte de atrás eliminar los asientos traseros y poner una especie de caja fuerte, ¿no? Una caja de metal con candados, donde pudiera llevar cosas que estuvieran pues aseguradas para poder viajar. ¿Y cuál era su objetivo? Traerse a su hermano, que en ese entonces tenía 16 años, y irse a México y luego, digamos, al sur, porque él creía que podía descubrir cuál había sido el origen de los mayas y cuál es la razón por la que habían desaparecido. Tengan en cuenta ustedes que él sabía muy bien que los mayas habían sido y que seguían siendo en ese momento extremadamente estudiados, ¿no? Y que él no tenía ningún conocimiento fuera el hecho de comprarse mapas. Pero efectivamente vine con su hermano lo idolatraba, él quería mucho a su hermano por las razones que ya había dicho, y el hermano con 16 años obtiene un pasaporte y se van a este viaje de aventura. Y este viaje de aventura consiste en un viaje que
el programa de radio va contrastando con los recuerdos del hermano y con los recuerdos del mismo conductor del viaje. Y se van a todas estas famosas, a todas estas famosas áreas arqueológicas y pirámides de los mayas. En el camino pasan por México y el camino se caracteriza por el pésimo humor, el pésimo maltrato de este hermano mayor, su pésima amargura con gente mexicana de pueblos pequeños que trataban de ayudarlo, ¿no? Y que él, como casi no sabía español y paraba en pueblos pequeños y él se perdía con el mapa, recuerden que no había pues GPS ni nada de eso, y el hermano decía, oye, realmente eres una persona insufrible, ¿no? Y no las decía con las palabras, digamos, elegantes que uso yo, ¿no? Son palabras que había que digamos, eliminar en la historia, ¿no? Y para no hacerla larga, tienen un viaje espantoso, se pelean todo el tiempo, la actitud del hermano mayor especialmente es insufrible, no consiguen nada, no descubren nada, vuelven amargados a los Estados Unidos y el grado de maltrato y de tensión y de desagrado y de frustración es tal que finalmente la relación se rompe y se rompe hasta ahora, ¿no? Cuando se hace este programa y cuando ellos ya están, o sea, pasados los 50 el mayor, por finales de los 40 el menor. Y esta historia la escuché porque ustedes dicen, bueno, pero ¿para qué escuchas una historia tan triste, Alejandro? Y es porque a mí siempre me ha sorprendido esta realidad, ¿no? Y la pensaba mi hermano Sergio, el que de Dios goce, que murió asistido de cáncer por la Santa Madre Iglesia, por la religión, convertido realmente. Pero cuando consumía droga siempre decía, si yo me fuera a este sitio, si yo me fuera a este otro, si yo me fuera a tal situación. Y lo que veo también ahora, ¿no? En el trabajo que hacen mis hermanos con las personas sin techo acá en Estados Unidos, y viendo el número muy grande de jóvenes que vienen acá al estado de Colorado, porque es uno de los estados que, digamos, es bastante más tolerante con los sin techo, con las personas que se abandonan, que tienen problemas mentales, que tienen adicciones, ¿no? Y no sé hasta cuándo esa tolerancia va a durar, porque realmente comienzan a convertirse en un desafío social, ¿no? Pero especialmente la llegada de gente muy joven siempre es, mira, si yo acá consigo un trabajo, como la marihuana es legal, o sea, en mi casa ahí de los estados en los que venían, ¿no? Estados del centro de los Estados Unidos, mi papá no me dejaba fumar marihuana, me botó de la casa, etcétera, etcétera, pero yo acá si consigo un trabajo y puedo fumar marihuana, voy a salir adelante, voy a ser feliz. Y lo que termina sucediendo es que terminan en la calle sin ningún proyecto, sin nadie que los quiera contratar, porque el consumo de droga se convierte en la definición de su vida, ¿no? Y como esta imaginación que he encontrado en tantas personas, y no siempre en personas que necesariamente buscaban vidas completamente, digamos, ilusorias, ¿no? Sí, si me voy acá a consumir drogas. No,
que simplemente sienten un gran hambre interior, y ese hambre interior los lleva a creer que la solución a ese hambre interior es alguna cosa externa, es irse a algún lado, conseguir alguna cosa distinta. Si yo pudiera irme a este lugar, si yo pudiera conseguir este trabajo, si pudiera conseguir por lo menos un capital para comenzar a hacer estas cosas, siempre es algo que está afuera de la vida, ¿no? Y esta no es una situación nueva, es una situación que un famoso escritor inglés ya había descrito a finales del siglo XIX y cuyo nombre es Francis Thompson, ¿no? Él escribió un poema en 1890, ¿no? Y este poema que él escribió se llamaba el perro cazador del cielo, ¿no? O el mastín, ¿no? Este tipo de perro que está hecho para cazar, el mastín del cielo. El título en inglés es The Hound of Heaven, ¿no? Y el hound es un perro específico que puede ser de distintas razas, pero es un perro de caza, o sea, es un perro que persigue y persigue y persigue, y esa es su característica: extremo olfato y absolutamente infatigable en perseguir. El poema es un poema de 182 líneas, o sea, no es un poema larguísimo, y el poema es que Francis Thompson, que tenía una vida extremadamente disoluta, y dentro de su vida disoluta tenía una adicción al opio, ¿no? Consumía el opio. Es como básicamente él señala cómo Dios no deja en paz a las personas que sienten inquietudes interiores, pero quieren mantener los placeres, la vida disoluta o los estilos de vida porque él mismo, como digo, era pues un hombre de vida muy disoluta, ¿no? Pero sentía en el interior que la solución no estaba en buscar nuevos placeres o en seguir consumiendo opio, o que dependía de que él pudiera viajar, pudiera comenzar otra vida, pudiera cambiar las cosas, ¿no? Y este es un poema que yo recomiendo a muchas personas, The Hound of Heaven. Lo pueden encontrar en español, busquen la traducción en español, está en internet, ¿no? Como digo, el autor es William Thompson, y nos demuestra cómo, hermanos, el proceso de conversión es siempre el mismo y viejo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a San Agustín, que habla en sus confesiones, en su libro autobiográfico, cómo Dios te persigue, pero no te persigue para hacerte la vida miserable, te persigue porque ese anhelo que tú tienes de que vas a tener una vida perfecta, como el personaje de este programa de radio? Si me voy al sur de México, si entro a Guatemala, voy a descubrir
los misterios de una civilización antigua y voy a ser feliz, ¿no? Entonces, en realidad trato de buscar razones externas, lugares, posesiones, condiciones externas, pero finalmente cualquier cosa menos volver a Dios. Entonces, a todos aquellos hermanos que se sienten perseguidos por el mastín de Dios, sepan que Dios los persigue por amor, porque dio la vida por ustedes. Y a cualquier joven o no joven que ustedes conozcan que está diciendo, sí, yo voy a ser feliz haciendo esto o el otro, recuérdenle que la solución muy probablemente esté dentro de su corazón. Y va a estar dentro de su corazón y esa solución se llama Dios. Que tengas un buen día.